Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. Coronel, muy buenos días. ¿Usted cree que sigue adentro alguna conflictividad todavía peligrosa y perseverante? Sí, muy buenos días, licenciado. Un gusto estar aquí con mi Jan Jarrín. Un saludo a los radioescuchas. Me parece que se está viviendo un poquito de fantasía, de drama. Sí, de drama. Y cuando se polarizan las opiniones, ya no es que se pierde objetividad, pero entra mucho la pasión. Y más aún en una institución que, como es cerrada, se conoce muy poco en la parte civil. Entonces, tener la opinión desde adentro es más difícil por ser una institución justamente cerrada. El sistema de ascensos en las Fuerzas Armadas todavía necesita ser mejorado. De lo que yo fui sometido a un sistema, yo recuerdo su caso. Ha mejorado, se ha hecho dos cambios importantes, justamente para que no prospere lo que sucedió en anteriores consejos, y particularmente en el que yo estuve, donde creo que hubo en algunos de los miembros mucho vacío de justicia y bastante de miseria humana. Pero claro, yo lo veo ahora con el tiempo y eso no significa que no deje de mencionarlo, más aún cuando el caso mío todavía sigue vivo. ¿Por qué sigue vivo? Porque fue aceptado mi caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pasará en los próximos meses a la Corte. Entonces quiere decir que a mí se me violaron todos los derechos, porque yo no pedía que me asciendan, yo pedía únicamente que me digan por qué no me ascienden. Y esa época no había sistemas de apelación. O sea, yo tenía que apelar a los mismos contra todo proceso legal. Entonces, un sistema malo. Pero los casos son que diferentes. Ha mejorado. No. Sí, son diferentes, pero en cambio lo que sucede es que ahora hay un sistema de apelación, lo cual me parece correcto. Me parece no solamente correcto, sino justo. ¿No? Ya cuando se revisan los documentos, después de lo que pasó en mi caso, el procurador de esa época dijo que él no entendía por qué en todos los grados había un sistema de apelación y por qué no había un sistema de apelación cuando uno iba a ascender a general. Entonces, bueno, eso se ha corregido. Y fruto de este sistema de apelación han sido revisados los ascensos de generales y almirantes que están en este momento en servicio activo. Entonces no estamos hablando de una cosa que es nueva ni que está dirigida, en este caso, al caso del capitán Lenín Sánchez. Yeah. Entonces estamos hablando de procedimientos. Entonces el procedimiento de apelación existe y existe un procedimiento de revisión. Los detalles, lastimosamente, yo no conozco y no voy a hablar de los detalles. Lo que yo quiero decir es que hay un sistema... El detalle es que no reúne los puntos que... Ya, pero justamente por eso hay un sistema de apelación para que usted revise. Claro. No, hay un sistema de apelación. Lo mismo podríamos decir que también los que están en este momento en servicio activo, generales y almirantes, que fueron sometidos a un sistema de revisión, quiere decir que ellos tal vez para esa instancia inferior no reunieron ciertos requisitos, pero el sistema de revisión revisó y dijo, yo creo que aquí este asunto tiene que normarse. Entonces, trato de ser lo más objetivo posible. Sobre el hecho de que, o sea, por eso digo que hay un poquito pero funciona el dolor que usted atravesó, pasó, la injusticia. Yo creo que antes que el dolor me ayuda a ver más objetivamente el pasado y cómo es el presente. Yo creo que antes que estar hablando por la herida, creo que me hace a mí más objetivo y más apasionado sobre el tema. Entonces yo creo que el sistema ha mejorado, pero todavía falta mejorarlo. Entonces, ¿Qué le faltaría a esto? Quitarle la subjetividad. Todavía falta.
En primer lugar, no deberían, o sea, es una propuesta, no deberían calificar todos los generales. ¿Cómo puede ser posible en mi época que el coronel Luis Hernández, yo digo por lo que es de mi época, no digo que claro, el coronel Luis Hernández a lo largo de su carrera había tenido 20 en profesionalismo y ese 20 se sometía a la calificación de los generales y el coronel Hernández salía con 5? ¿Cómo se entiende eso? Es como que usted, por ejemplo, el sistema en esa época era que usted es bachiller y usted se gradúa, hace sus exámenes a lo largo de su carrera y saca 20, pero se somete a un consejo para que le aprueben el título de bachiller y ahí saca 0. Entonces, ese sistema, algo se le ha corregido. Por ejemplo, entre las cosas que se le ha corregido es el sistema de apelación, que no había. Pero ya le estoy explicando, estimados radioescuchas, que por ese sistema, y le voy a dar de gente que ha salido, no voy a dar de los que están aquí adentro, aunque es coronel, general Bravo, jefe de Estado Mayor del Ejército, que salió, que fue uno de los que yo respeto, uno de los que ha estado activo en este tema del ISFA. Él fue ascendido por un sistema de revisión. Eso no quiere decir que fue ascendido injustamente. Tuvo un sistema de revisión. Recuerdan que hubo unos 3 generales que no les ascendían y que revisó el ministro de Defensa. Y les ascendieron y tuvieron que salir porque parece que no había cupos, etc. Entonces, lo que yo conozco, si el capitán de navío Sánchez ha sido sometido a un sistema de calificación, no fue ascendido y pasa a un sistema de revisión, y en el sistema de revisión ven que él tiene el derecho de ser ascendido, está dentro de las normas. Ahora va el otro tema. Si es afecto o no es afecto al régimen. Trato de ser objetivo. ¿Qué más afecto al régimen que el comandante de la Marina, Santiago? Él fue 2 años el jefe de la Casa Presidencial. Y en el momento de tener que cumplir lo que él consideró su deber, lo cumplió. Entonces no podemos elaborar conductas y elaborar escenarios que no hacen bien a lo que hay que restablecer, porque eso sí hay que restablecer un buen diálogo civil-militar, en este caso un buen diálogo entre las Fuerzas Armadas y en este caso el gobierno, que yo creo que no es de los mejores. No es de los mejores porque hay que considerar que las Fuerzas Armadas, al no ser deliberantes, necesitan ser todavía más escuchadas, especialmente en el interior, porque nosotros estamos educados, estamos entrenados para tener un proceso de toma de decisiones. Claro. Y en ese proceso de toma de decisiones, nosotros tenemos que hacer nuestras recomendaciones. Claro. Y si es que nuestras recomendaciones no son escuchadas, nosotros cumplimos las órdenes, pero se nos ha escuchado, que es lo importante. Se nos ha escuchado. Y eso yo creo que, como hemos visto los acontecimientos en el tiempo, no ha sido de lo mejor. Y eso hay que restablecerlo. Yeah. Porque las Fuerzas Armadas, por ejemplo, yo también creo que las Fuerzas Armadas tienen que incorporarse a este nuevo esquema democrático. Por ejemplo, ahora tenemos nosotros que los militares ya pueden votar. Entonces yo creo que las Fuerzas Armadas, a través de los mandos correspondientes, tienen que exigirle, en este caso al presidente del Tribunal Supremo Electoral, que permita que todos los miembros de las Fuerzas Armadas puedan votar, como se hace en otros países. Votan 2 días antes o 3 días antes, de manera que ese voto tenga la posibilidad de ser expresado. Me refiero tanto a la policía, tanto como a las Fuerzas Armadas. Yo creo que esa es una forma, sin embargo que me estoy cambiando de tema, es una forma de impulsar más este diálogo civil-militar, y los militares tienen que tener la posibilidad de ser facilitados en sus procedimientos para que puedan ejercer el voto. El problema, ¿qué le parece cómo ha jugado, en el buen sentido de la expresión, cómo ha protagonizado su trabajo y su jerarquía dentro del esquema gubernamental el señor ministro de la Defensa, economista Patiño? ¿Cómo le parece a usted? ¿Ha trabajado él? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Mi saludo al coronel Hernández. El tema que se plantea
parte de una situación concreta. Y yo diría que con la referencia que usted acaba de realizar, es una secuencia de impases que se están viviendo. Y cometeríamos un error si es que solamente consideramos que hay una relación inadecuada entre gobierno y militares, porque estaríamos cayendo en el mismo error conceptual, legal y político gubernamental. Y en el campo legal me refiero en forma concreta. Usted me acaba de preguntar acerca de la situación de gobierno, Ministerio de Defensa. Bueno, las leyes están previstas justamente para que haya racionalidad en el manejo institucional. Si nosotros consideramos las responsabilidades del presidente de la República, según el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, se menciona que las funciones constitucionales, políticas y administrativas de las Fuerzas Armadas las implementará a través del ministro de Defensa Nacional. Por consiguiente, no es un asunto de gobierno militares, hay un ministro de Defensa. En el artículo 8 dice, el ministro de Defensa Nacional es el órgano político, estratégico y administrativo de la administración, por consiguiente también de la institución militar, de su funcionamiento, de su estructura y todo lo que se desprende de este artículo. Entonces, aquí estamos viendo que no es únicamente la vulneración de las leyes con las que funcionan las Fuerzas Armadas. Y ahí viene el campo político, porque lo que hay en realidad es una verdadera confusión entre lo que es constitución, leyes, políticas y acciones políticas gubernamentales. Si es que se toma la acción directa, eludiendo toda esta jerarquización burocrática que debe existir, se está también vulnerando el artículo 425 de la Constitución, ¿qué dice? En donde se establece la jerarquía de lo que es una ley, una política, una acción a ser tomada. De tal manera que no se puede manejar ningún caso dentro del Estado con ninguna institución al margen de los aspectos legales que he mencionado. ¿Por qué razón? Simplemente porque se transforma en una pseudo burocracia autoritaria. ¿Qué significa? Que no se respetan a las instituciones, que el sistema político nacional está vacío. ¿De qué? De lo que significa la cooperación interinstitucional para la solución de los problemas. Si es que hay un problema dentro de Fuerzas Armadas, como todas las instituciones pueden tener, ellas mismas tienen sus leyes y hay un procedimiento para solucionar esos conflictos. No se puede porque se tiene el poder personalizado, no político, o porque somos más y amparados por el voto, se puede eludir todos los aspectos de carácter legal y administrativos que normalmente sirven para el funcionamiento de las instituciones. Y digo vacío además porque al eludir el funcionamiento institucional también se excluye a la sociedad civil. Entonces solamente lo que existe aquí es gobierno y las diferentes personas que pertenecen a una institución. Las instituciones en sí no forman parte de la solución del conflicto. ¿Qué se quiere lograr? Y ahí viene el punto por el cual he sido invitado. Que se busca, igual que con la población, clientelismo, incondicionalidad. Lo que estamos cayendo es entonces en lo que hace el populismo, obtener votos, respaldo, popularidad en base del carisma, en base de la forma de tipo de gobierno que se tiene, eludiendo todos los procedimientos normales de la conducción política de un Estado. Entonces, en estas circunstancias, lo que se tiene es un libre albedrío para poder dirigir, administrar, topar temas que si hay problemas dentro de la institución relacionados con sueldos, con pensiones,
hay dentro de la institución los órganos correspondientes. Eso significa respetar la institucionalidad. Si hablamos del ISFA, hay leyes que le respaldan para su funcionamiento y esas leyes no las ha hecho el ISFA. Las leyes no las han hecho las Fuerzas Armadas para sí mismo. Entonces hay que realizar la conducción política de acuerdo a las leyes, a los procedimientos, a la estructura y a la jerarquía establecida dentro del Estado. Todo lo que se haga al margen de esto es arbitrariedad y por más importante que sea, es un manejo tendencioso orientado a los fines políticos personalistas. ¿Qué va a pasar de la pregunta? ¿Y si esto entraña gran preocupación para la institución militar? Bien, por lo que yo conozco las normas, el capitán de navío Sánchez seguramente pidió una revisión y apeló me parece que ahora se llama CONSOPRE, que es el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Y ese CONSOPRE está conformado por el comandante de la Marina, de la Aviación, del Ejército y el jefe del Comando Conjunto, más del jefe de Estado Mayor. O sea, él tiene que haber sido recibido por estos cinco oficiales generales. Y puede ser que su caso se resolvió ya al interior de las Fuerzas Armadas. Sí, usted tiene toda la razón. ¿No? Entonces, y ha ascendido él. Claro. Le han ascendido el día... Aquí estaba la fecha, ¿no? Sí. En el Palacio Nacional le han ascendido el 31 de mayo anterior. 31 de mayo. Entonces, con la firma y la presencia del señor presidente de la República. Entonces quiere decir que esto fue resuelto por estos 5 al interior de las Fuerzas Armadas. Claro. Si es que ellos no resolvieron, entonces ahí pasó al ministro de Defensa. Entonces yo no sé en qué paso su caso fue resuelto, en qué estamento, eso no lo sé. Pero todos son estamentos que contemplan los reglamentos. Que contemplan, o sea, no hay ninguna novedad contemplan los reglamentos. Yo solamente podría repetir lo que acabo de mencionar. Cuando la institución y todas las acciones políticas se realizan con un criterio de patrimonialismo, al margen de las leyes, al margen del funcionamiento de las instituciones, se dan estas y seguirán repitiéndose muchos casos. Voy a poner un ejemplo. ¿Hubo o no un oficial de alta graduación que emitió el criterio de socialismo, patria o muerte? Sí hubo. ¿Por qué? Porque él estaba siendo grato al haberle exonerado de hacer de forma presente uno de los principales y más difíciles cursos de la carrera militar, como es la Academia de Guerra del Ejército. Tuvo la gran ventaja de que pueda hacer por correspondencia. Entonces, esa gratitud se manifiesta con una adhesión política. Esto significa que si hay leyes, que si hay instituciones, hay que respetarlas. El clientelismo que se trata de lograr con la población igual funciona dentro de las instituciones cuando no se respetan los órganos, la arquitectura que existe dentro de la institución, que puede tener errores, que tiene que ser mejorada. O vacíos. Pero no se puede ponerle absolutamente al margen para tomar una decisión de carácter político. ¿Qué significa? Que hay prácticas políticas que se están aplicando dentro de la institución, que estaría bien para un partido político, para un sindicato o para una organización social, que están muy bien porque así funcionan, pero no dentro de las Fuerzas Armadas, que es jerarquizada, disciplinada, basada en la legalidad, general, con cadena de mando, con respetabilidad a los mandos, no solamente de subalternos, sino de todos quienes conforman el gran cuerpo de mando. Y por eso he comenzado
mencionando lo que dice la ley, tanto para el presidente, para el ministro de Defensa y, por supuesto, dentro de los reglamentos internos para los consejos, para las autoridades que existen. Pero cuando se quiere aplicar el autoritarismo, se vulneran todas esas leyes, toda esa arquitectura y se busca las ventajas, las prebendas, la incondicionalidad. Y eso no es factible dentro de la institución militar. Y no va a ser el último de los casos, porque si se ven en la red social, hay respuestas de oficiales directamente al presidente de la República. ¿Por qué? Porque en idéntica forma el presidente de la República emite una carta directa a los oficiales. ¿Y dónde están los mandos? ¿Dónde está la jerarquía, el respeto al mando militar en los diferentes grados? Entonces, si es que nosotros quisiéramos analizar este caso, como el de las cartas, como el del ISFA, o como de todos los casos que se han mencionado esta última época, son traídos directamente a la opinión pública al margen de lo que es el funcionamiento institucional. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Si es que se hacen las cosas dentro de lo que establece la ley, no tiene por qué haber consecuencias. Si es que hay capitanes de navío que creen que tienen que ser atendidos en un proceso de revisión, ellos lo pueden hacer. Si se presentan 20 solicitudes para revisar, hay que revisar las 20 solicitudes. Eso es parte del sistema. Pero el cupo ya se lleva, no importa. No se puede ascenderles y después retirarles. O sea, hay varias. Pero yo creo que aquí se ha aplicado un procedimiento. Nos guste o no nos guste, es un procedimiento. Que no es del perfecto, por supuesto que no es del perfecto. Que es mejor que el procedimiento al que me sometieron a mí, por supuesto que es mejor. Que hay que mejorarlo, por supuesto que hay que mejorarlo. Que a veces va a haber abusos, puede ser. Pero yo creo que es parte del mejoramiento de los sistemas de calificación de las Fuerzas Armadas. Ahora, lógicamente, yo creo que la relación civil y militar no es de las mejores. Lastimosamente no es de las mejores y eso todos lo sabemos. Y yo creo que este mando está haciendo muchos esfuerzos para que esa relación se mejore. Porque, mire, estimado radioescuchas, los militares somos personas que cumplimos órdenes. Pero al mismo tiempo que cumplimos órdenes, queremos ser escuchados justamente para que esas órdenes sean de las mejores que se impartan, para que no sean órdenes que después del tiempo las demuestre que no eran las más adecuadas y que se derrumben por sí mismo, lo cual destruye la institucionalidad. Entonces, yo aquí quiero citar un ejemplo. ¿Hasta qué punto es importante el diálogo con la gente que tiene las armas? Es el diálogo que tiene que profundizarse todo el tiempo. En Estados Unidos hay, como en todos los países, dificultades en la relación civil-militar. Pero en 1983 hicieron una gran reforma a las Fuerzas Armadas. Se dice que es la más grande reforma después de la Guerra Civil, que fue en 1867, 110 años después. Había muchas luchas por presupuesto entre las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Entonces se reunía el comando conjunto y ahí habían los comandantes que ponían sus puntos de vista. Y si es que había un punto de vista que no era aceptado por el comandante, en este caso el jefe del comando conjunto, ese comandante de fuerza, por ley, está en la ley, podía pasar directamente a hablar con el presidente. Vean esa forma de tratar de evitar que el conflicto crezca. Ese es el diálogo civil-militar. Usted puede romper el diálogo con una organización sindical, que tampoco es bueno, pero usted no puede romper el diálogo con las fuerzas que tienen las armas. No es que las armas le obligan a que dialogue, es algo responsable en todo tipo de gobierno, en cualquier parte del mundo, considerar que las Fuerzas Armadas son instituciones permanentes que necesitan ser escuchadas. Y una vez que son escuchadas, las órdenes que imparte la persona que toma las decisiones van a ser mejor aceptadas, más aún cuando se trata de reformas de las Fuerzas Armadas. Cuando hacían las reformas en el ejército británico, la primera parte de la reforma decía, reforma para las Fuerzas Armadas con las Fuerzas Armadas, y no desde afuera. Entonces, esas son cosas que tienen que recogerse. Yo creo que
mucho de lo que habrá que hacer para mejorar este diálogo con las Fuerzas Armadas. Creo que en la situación actual, en la coyuntura actual, ya le veo difícil, ojalá que me equivoque, y yo creo que estas cosas habrá que retomarlas con el próximo gobierno. Y coronel, ¿no cree usted que van a recordar la generalidad de las generaciones o jerarquías que ya mismo entran a este tipo de concursos? El hecho de que hay que tener palancas para poder ascender, y la mejor palanca es el señor ministro de la Defensa. Cuando yo ascendí también se necesitaba palancas para ascender. Y amigos. Igual. Sí, y ahí no había la posibilidad de hacer la revisión. Ahora por lo menos se puede revisar en el comando conjunto. Ya, pero esa es una especie de experiencia suya personal que también refleja se ha corregido, una verdad que se ha corregido. Claro, hace años. Claro, ahora se ha corregido. Ya. No es, o sea, yo no sé cómo haya ido el procedimiento. Yo no sé si, mire, este momento hay comandantes. Si es que esto sería ilegal, los comandantes tienen que haberlo hecho saber y tiene que haber algún documento. Si sería ilegal. Pero yo le digo, el general... creo que hayan hecho... El general Bravo, que llegó a general de división, fue ascendido dentro de este procedimiento y fue ascendido por el ministro de Defensa. O sea, este no es la primera vez que se da, está en los reglamentos. Sino que entra la especulación. Solo el ministro actúa cuando no se ponen de acuerdo, pero aquí ni siquiera creo les han consultado No es cuando no se ponen de acuerdo, cuando tiene que revisar él. Él tiene que revisar, por ejemplo, si yo soy un ministro. Pero supongamos que yo sé. O debían haber revisado los señores pero miembros de este directorio, consejo. Esto es más o menos como cuando usted es sometido a un hecho de justicia. Usted va al tribunal provincial y el tribunal provincial, ese juez le pone 8 años a usted o a mí, o sea, hablemos de mí. Claro. Y después yo apelo a la Corte Suprema de Justicia y me pone 4. O dice, no, le borro la sentencia. Esos son los procedimientos y son legales. Entonces, eso es lo que ha pasado ahora. Lo que pasa es que todo esto obedece al desconocimiento propio que tiene nuestra sociedad de cómo son nuestros procedimientos. Porque es parte justamente... Pero si es un logro, el logro está obtenido, el logro de polarizar a la institución militar, porque unos han de decir, han de estar de acuerdísimo con usted y otros de acuerdo con el general Jarrín. O sea, yo voy únicamente a analizar el hecho, solamente analizar el hecho de que estos son los procedimientos. Las especulaciones son inmensas, son infinitas las especulaciones. El hecho es este, y es un hecho que realmente se ha producido. Verá, le voy a contar como experiencia personal. Cuando yo no ascendí, yo era comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales, de la Brigada Élite Cuando yo no ascendí, yo para evitar que haya alguna reacción de la brigada me fui a mi casa, para que no haya ningún. Luego de eso, al siguiente día, el jefe de Estado Mayor de la brigada, general Ernesto González, que no me va a dejar mentir, me dijo, mi coronel, los oficiales me pidieron que informe al mando que hay malestar en la Brigada de Fuerzas Especiales. No les importó, ni tampoco tenían por qué importarles. ¿Sabe qué hicieron después? Cada vez que un coronel está en condiciones de ascenso, es relevado y es colocado en el limbo. Entonces un mal antiguo y Mire, complicado. hay que mejorarlo, pero no está bien especular. Yo creo que el capitán Sánchez ha cumplido con los requisitos que establecen los procedimientos de apelación. No es porque es gobernista, no es porque es hábil con las especulaciones son infinitas. No, así es. Usted termina, general. Yo quisiera dejar en claro de que es necesario el diálogo, pero ese diálogo en la institución militar tiene que seguir los canales correspondientes. Y cuando se hace mención, por ejemplo, de Inglaterra, yo hice el curso de gestión de la defensa en Inglaterra.
y se habla de la reforma institucional de las Fuerzas Armadas. No es tan distante de lo que ya hicimos aquí en el año 2005, en la reestructuración de las Fuerzas Armadas, con seminarios internacionales, con participación de la sociedad civil, con la emisión del segundo libro blanco o política de defensa nacional. Es el diálogo de la institución con la sociedad civil, con otras instituciones, tal como está referenciado, hasta que se tenga la determinación por parte de la Asamblea, en este caso, que está vigente, y se pueda emitir el decreto ejecutivo correspondiente. Es el proceso de formación de una política nacional de defensa. Pero esto no significa que se vaya a tergiversar el respeto que se merece una institución y que se vaya a establecer con favoritismos o por leguleyadas el cambio de las leyes internas dentro de las Fuerzas Armadas. Porque ese favoritismo conlleva el devolver el favor, ahí viene la incondicionalidad, o el reclamo al interior de las Fuerzas Armadas, que significa la pérdida de la cohesión y la división, como usted lo acaba de mencionar. División interna dentro de las Fuerzas Armadas. La competencia malsana, porque se está recurriendo a procedimientos políticos que no constan, no pueden constar dentro de una institución militar. Esta forma, entonces, de dialogar el presidente, escribiéndoles una carta a los oficiales, es un diálogo. Estaría bien en cualquier institución, menos en Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque somos jerarquizados, porque hay comandantes. No se puede eludir a los diferentes mandos de las Fuerzas Armadas. Y si hay que dialogar, hay que hacerlo al interior de las Fuerzas Armadas con sus mandos. En caso contrario, ya no sería jerarquizada, disciplinada con una cadena de mando. Simplemente sería un sindicato en donde se pone a criterio y a votación quienes tienen más peso, más oportunidades, mejor ubicación en función, sea de su personal propiamente o de los favoritismos de los que tengan que recurrir. Las Fuerzas Armadas por eso son respetadas, porque tienen gran disciplina. No hay cabida a maniobras políticas, no hay cabida para que haya una división interna con tal de conseguir el favoritismo. Y el quid pro quo, yo te haciendo sin méritos y hay que ver qué me devuelves a cambio de lo que te di. Eso no funciona, no puede funcionar en las Fuerzas Armadas.